Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y bueno, llegamos a la etapa final de los episodios de este interesante libro de Empieza con el porqué de Simon Sinek, pero no es el final del libro. La verdad es que es un libro bastante largo, pero muy interesante. Así que aquí tienen el episodio final de esta serie. Los dirigentes necesitan que lo sigan. El surgimiento de la confianza. Decir que la mayoría de los empleados de la empresa acudían al trabajo amargados sería un eufemismo. No era ningún secreto que los empleados se sentían maltratados. Y si una empresa maltrata a su gente, no tienes más que ver cómo los empleados tratan a sus clientes. El lodo desciende por la ladera de una colina y si eres el que está parado en la base, recibirás el impacto de todo su peso. En una empresa, ese suele ser el cliente. A lo largo de la década de 1980, esa fue la vida de Continental Airlines, la peor aerolínea del sector. Me di cuenta del principal problema de Continental en cuanto entré por la puerta en febrero de 1994. Escribía Gordon Bethune en From Words to First, el relato de primera mano del presidente ejecutivo sobre la transformación de Continental. Era un lugar horrible para trabajar. Los empleados eran ariscos con los clientes, eran ariscos entre sí y se avergonzaban de su empresa. Y no puedes tener un buen producto si no dispones de unas personas a las que les guste ir a trabajar. Sencillamente es imposible. Herb Kelleher, el jefe de Southwest durante 20 años, fue tratado de hereje por postular la idea de que la primera responsabilidad de una empresa es cuidar de sus empleados. Unos empleados felices son garantía de unos clientes felices, afirmaba. Y unos clientes felices lo son de unos accionistas felices y en ese orden. Por suerte, esta era la filosofía y la herética creencia. Habría quien sostendría que la razón de que la cultura de Continental fuera tan perniciosa era que la empresa estaba en dificultades. También dirían que los directivos tienen problemas para centrarse en otra cosa que no sea la supervivencia cuando una empresa atraviesa una época difícil. En cuanto volvamos a obtener beneficios, seguiría ese razonamiento. Entonces revisaremos todo lo demás.
Y no cabe duda de que a lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990, Continental estuvo en apuros. La compañía solicitó acogerse a la protección de la ley de quiebras por 2 veces en 8 años. Una en 1983 y de nuevo en 1991. Y consiguió acabar con 10 directores generales en un decenio. En 1994, el año en que Bethune se hizo cargo como último CEO, la empresa había perdido $600 millones y ocupaba el último puesto en todos los tipos de rendimiento cuantificables. Pero todo eso no duró mucho más la llegada de Bethune. Al año siguiente, Continental ganó $250 millones y no tardó en situarse entre las mejores empresas de Estados Unidos para trabajar. Y aunque el nuevo director general realizó cambios importantes para mejorar la actividad, los principales avances se produjeron en una clase de rendimiento que resulta casi imposible de cuantificar: la confianza. La confianza no surge sin más porque un vendedor argumente racionalmente los motivos por los que el cliente debería comprar un producto o servicio, ni porque un director prometa un cambio. La confianza no es un cuestionario de control. Cumplir con todas tus responsabilidades no crea la confianza, pues esta es un sentimiento, no una experiencia racional. Confiamos en las personas y en las empresas, incluso cuando las cosas van mal, y no confiamos en otras, aunque todo pueda haber sido exactamente como debería. El cumplimiento de una lista de control no garantiza la confianza. Esta empieza a surgir cuando tenemos la sensación de que otra persona u organización se guía por otras cosas además de su propio beneficio. La confianza conlleva un sentido del valor, de un valor verdadero, no solo del valor equiparado al dinero. El valor, por definición, es la transferencia de la confianza. No puedes convencer a alguien de que tienes unos valores del mismo modo que no puedes convencer a alguien de que confíe en ti. Uno tiene que ganarse la confianza transmitiendo y demostrando que comparte los mismos valores y creencias. Tiene que hablar de su por qué y demostrarlo con lo que hace. Repito, un por qué es solo una creencia. Los cómo son las medidas que adoptamos para hacer realidad esa creencia. Y los qué son el resultado de tales medidas. Cuando los 3 niveles están equilibrados, la confianza se asienta y los valores son percibidos. Esto es lo que Bethune fue capaz de lograr. Hay muchos ejecutivos con talento capaces de gestionar las operaciones, pero un gran liderazgo no se basa únicamente en una gran capacidad operativa. Liderar no es lo mismo que ser el jefe. Ser el jefe significa que ostentas la máxima autoridad, ya porque te lo has ganado, ya por suerte o ya por desenvolverte bien en las intrigas internas. Liderar, sin embargo, significa que los demás te siguen de buena gana, no porque tengan que hacerlo ni porque se les pague por ello, sino porque quieren hacerlo. Frank Lorenzo, el CEO anterior a Bethune, puede que haya sido el jefe de Continental, pero Gordon Bethune supo cómo liderar la empresa. Los que lideran pueden hacerlo porque los que los siguen confían en que las decisiones adoptadas en la cúspide llevan a su esencia lo más conveniente para el grupo. A cambio, los que confían se esfuerzan porque sienten que están trabajando para algo más importante que ellos mismos.
Antes de la llegada de Bethune, la 20ª planta de la sede central de la empresa, la planta de los ejecutivos, estaba vetada a la mayoría del personal. Las salas de los ejecutivos estaban cerradas con llave. Solo los que ostentaban el cargo de vicepresidente ejecutivo para arriba tenían permitido visitarlas. Era necesario disponer de tarjetas de acceso para entrar en la planta. Había cámaras de seguridad por doquier y unos vigilantes armados patrullaban por la planta para disipar cualquier duda acerca de que la seguridad fuera una broma. A todas luces, la empresa padecía serios problemas de confianza. De esa época proviene la anécdota de que Frank Lorenzo ni siquiera se tomaba un refresco en un avión de Continental, si no había personal que le abriera la lata. No confiaba en nadie, así que no es ninguna proeza que la lógica colegir que nadie confiaba en él. Es difícil liderar cuando aquellos a los que se supone que estás dirigiendo no se sienten predispuestos a seguirte. Bethune era una persona muy diferente. Para él, aparte de la estructura y los sistemas, una empresa no es más que un grupo de personas. Uno no le miente a su médico, dice, y no puede mentirle a sus empleados. Bethune se propuso cambiar la cultura dándoles a todos algo en lo que pudieran creer. ¿Y en qué concretamente les hizo creer para convertir a la peor aerolínea del sector en la mejor compañía aérea del sector exactamente con las mismas personas y el mismo equipamiento? En la universidad tuve a un compañero de habitación que se llamaba Howard y que exactamente ejerce la abogacía en Chicago. Howard se familiarizó desde una edad muy temprana con un deseo humano muy simple. Criado en las afueras de la ciudad de Nueva York, jugaba en la posición de jardinero en el peor equipo de las ligas infantiles de béisbol. Perdían casi todos los partidos y además no lo hacían por unas diferencias pequeñas. Por lo regular, eran reducidos a la nada. Su entrenador, una buena persona, quería inculcar una actitud positiva en los pequeños deportistas. Después de una de sus derrotas más vergonzosas, el entrenador reunió a todo el equipo y les recordó: lo importante no es perder o ganar, lo importante es que hayas competido. Fue entonces cuando el pequeño Howard levantó la mano y preguntó: entonces, ¿por qué tenemos un marcador? Howard comprendió desde una edad muy temprana ese deseo tan humano que es el ganar. A nadie le gusta perder y la mayor parte de las personas sanas viven para ganar. La única diferencia es el marcador que utilizamos. Para algunos es el dinero, para otros la fama o los premios. Para algunos más es el poder, el amor, la familia o la plenitud espiritual. El parámetro es relativo, pero el deseo es el mismo. Un multimillonario no necesita trabajar. Entonces, el dinero se convierte en una manera de tener un marcador, un cálculo relativo de cómo van las cosas. Incluso un multimillonario que pierda millones por unas malas decisiones puede deprimirse. Aunque quizá el dinero no afecte para nada a su estilo de vida. A nadie le gusta perder. El impulso de ganar no es per se algo malo, pero los problemas aparecen cuando el sistema de valoración se convierte en la única medida del éxito. Cuando lo que se consigue ya no está ligado al porqué que se estableció desde el principio para alcanzarlo. Bethune se propuso demostrar
a todos los integrantes de Continental que sí querían ganar, podrían hacerlo. Y la mayoría de los empleados de la empresa permanecieron en ella para averiguar si él estaba en lo cierto. Hubo unas pocas excepciones. A un directivo que en cierta ocasión retrasó un avión porque llegaba tarde, se le pidió que se marchara, al igual que a 39 más de los 60 altos directivos porque no creían en la meta trazada. Con independencia de la experiencia que hubieran acumulado o de su aportación a la empresa, se les pidió que se marcharan si no iban a trabajar en equipo ni a ser capaces de adaptarse a la nueva cultura que Bethune estaba tratando de forjar. No había sitio para los que no creyeran en la nueva Continental. Bethune sabía que crear un equipo que saliera a ganar suponía algo más que unos pocos discursos entusiastas y algunas bonificaciones para los altos directivos si cumplían con determinados objetivos de ingresos. Tenía claro que, si quería lograr un éxito real y duradero, la gente tenía que ganar no por él, ni por los accionistas, y ni siquiera por los clientes. Para que el éxito durase, los empleados de Continental tenían que desear ganar por ellos mismos. Todo lo que decía hacía referencia a lo beneficioso que sería para los empleados. En lugar de decirles que mantuvieran limpios los aviones para los clientes, subrayaba algo más evidente. Los empleados iban todos los días a un avión a trabajar. Los pasajeros se marchaban al llegar a destino, pero la mayoría de los auxiliares de vuelo tenían que permanecer en la aeronave durante al menos un viaje más. Es mucho más agradable ir a trabajar cuando el entorno está más limpio. Bethune también se deshizo de todas las medidas de seguridad de la 20ª planta. Instituyó una política de puertas abiertas y él mismo se puso a disposición de todo el mundo de una manera increíble. Era frecuente verlo aparecer por el aeropuerto y ayudar a algunos de los encargados del equipo a lanzar las maletas. De ahí en adelante, aquello sería una familia y todos tenían que cooperar. Bethune se centró en aquello que sabía era importante, y para una aerolínea lo más importante es que los aviones sean puntuales. A principios de la década de 1990, antes de su llegada, Continental tenía la clasificación más baja en puntualidad de las 10 compañías aéreas más grandes del país. Así que Bethune les dijo a los empleados que cada mes que Continental se situara entre las 5 primeras compañías en porcentaje de puntualidad, cada uno recibiría un cheque de $65. Si consideramos que en 1995 Continental tenía 40,000 empleados, cada mes de puntualidad le costaba a la empresa la friolera de $2.5 millones. Pero Bethune sabía que le salía rentable. Llegar con retraso de manera crónica le estaba costando $5 millones mensuales en gastos como la pérdida de enlaces y el hospedaje a los pasajeros durante la noche. Pero lo más importante para él fue que el programa de bonificaciones hizo por la compañía. Consiguió que por primera vez en años, docenas de miles de empleados, incluidos los directivos, remaran todos en la misma dirección. Atrás habían quedado los días en que solo los altos directivos disfrutaban de las ventajas del éxito. Todos recibían sus $65 cuando la compañía lo hacía bien, y nadie los recibía cuando la aerolínea no cumplía sus objetivos. Bethune insistió incluso en que el pago se realizara mediante un talón independiente. Aquello no era simplemente un plus asimilado al salario. Era un algo distintivo,
era el símbolo de una victoria, y con cada cheque un mensaje recordaba a los empleados por qué iban al trabajo. Gracias por contribuir a convertir a Continental en una de las mejores. Evaluamos las cosas que los empleados podrían controlar de verdad, declaró Beth. Apostamos por algo que los empleados ganarían o perderían juntos, no cada uno por su lado. Todo lo que hizo la empresa fue que los empleados sintieran que estaban juntos en algo y lo estaban. Bueno, creo que es un ejemplo muy claro de un estilo y una filosofía de trabajo de puertas abiertas que hoy, en este momento, ya no nos es tan ajena, pero en los 90s o un poco más atrás, la verdad es que solo habían jerarquías. Era bastante difícil llegar a una estructura tan abierta como la que Simon nos comparte en este ejemplo. Y bueno, solo me queda invitarte a seguir leyendo por tu cuenta este libro tan interesante. Son más de 200 páginas, pero vale perfectamente el esfuerzo y el gusto aún más para seguir descubriendo sus conocimientos a través de ejemplos, como en este caso de una aerolínea, y mostrarnos de una manera más sencilla los conceptos para que los entendamos y, por supuesto, los apliquemos. Continuamos la siguiente semana con un nuevo libro que será el nuevo libro para el mes de febrero del 2024. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que por supuesto lo compartan. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.